Buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta segunda jornada de Diálogos del Patrimonio, una historia crítica del discurso patrimonial, apropiaciones, oportunidades e imaginarios sociales. Estas jornadas serán en este contexto del mes del patrimonio, una vez que se está conmemorando el 45º aniversario de que Quito fue declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad. El día de hoy tenemos esta segunda jornada que contará con los siguientes participantes. Damos la bienvenida a Paula Jacome, quien forma parte de la Secretaría de Cultura. Ella trabajará en esta ocasión como moderadora. También le damos la bienvenida a Alejandro López, quien es director del Archivo Metropolitano de Historia de la Ciudad. También tendremos la participación de Natalia Zúñiga, ella es especialista en patrimonio cultural inmaterial. Y finalmente contaremos con la participación de María Patricia Ordóñez, quien es docente de la Universidad San Francisco de Quito, con quienes podremos abordar precisamente la temática del patrimonio y todas sus implicaciones dentro de nuestra ciudad. Bienvenidos y bienvenidas. Este conversatorio se está grabando para luego ser retransmitido en las páginas de las redes sociales de la Secretaría de Cultura, y también a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Este es un espacio en el que al final podrán extender sus preguntas, sus comentarios y también las sugerencias temáticas. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Muchas gracias, Homero. Reitero mis ya entregados saludos. Mi nombre es Paula Jacome, yo soy coordinadora del Centro Cultural Ichimbía, trabajo en la Secretaría de Cultura, tengo una formación en Historia en el pregrado y una maestría en Educación, en Innovación Educativa justamente. Me han encargado la difícil tarea de abrir esta segunda jornada de Diálogos del Patrimonio, y voy a proceder a leer un texto escrito por la Secretaría de Cultura, un poco para dar apertura a esta segunda jornada. Voy a hacer una lectura parcial para que no sea tan largo. Bueno, como ustedes bien saben, estamos conmemorando que en septiembre de 1978 se declaró a la ciudad de Quito como Patrimonio de la Humanidad. Dentro de ese paradigma, la capital, con su casco histórico, se consolidó como un referente de las artes y la arquitectura para Latinoamérica, con el barroco y la Escuela de Bellas Artes quiteña como representaciones artísticas de la monumentalidad arquitectónica. La declaratoria de este año se centró en los valores culturales, artísticos, arquitectónicos y paisajísticos como claves para categorizar los bienes que debían salvaguardarse, imponiéndose así como compromiso interinstitucional de preservar uno de los más importantes centros históricos de América Latina. Bajo esta premisa, la Dirección Nacional de Patrimonio se reconfiguró como el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, el INPC, en el mismo año, y con el encargo de velar por el patrimonio material e inmaterial del país. Hacia la década de los 80, el Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural FONSAL, con su énfasis en la preservación del patrimonio arquitectónico, fue el principal gestor en pos del cuidado y mantenimiento del centro histórico. Desde los años 60 se potenciaron las ciudades populares y al mismo tiempo resurgió un relato conservador que señaló al centro histórico colonial como el verdadero patrimonio cultural de la ciudad. A partir de tal relato se revitalizaron paradigmas de pensamiento hispanista ya forjados desde inicios del siglo XX. El relato patrimonial buscó salvaguardar el centro histórico como un conjunto arquitectónico expresivo de la civilización hispánica, iberoamericana, pero marcaba un límite con las ciudadanías populares, particularmente las rurales, que se colocaban en los confines de la ciudad y del patrimonio cultural, o alternativamente signadas como culturas folclóricas. La academia, la opinión pública y la política pública críticas han identificado como el corazón del relato patrimonial, como dentro del corazón del relato patrimonial late la tensión entre un relato excluyente y un relato democrático. El primero puede acentuar las desigualdades, las lógicas parasitarias centro-periferia,
la realización ligada a visiones de una memoria autorizada y de la jerarquía social y económica de sus habitantes, y puede promover un característico régimen de acumulación de la riqueza. El segundo puede habitar una aproximación de la cultura como un bien social, un lenguaje social que atraviesa la apropiación de que las comunidades pueden hacer de su entorno institucional y de su memoria. Sin duda, el relato patrimonial ha dado un giro en las últimas décadas en el Ecuador y en el mundo a partir de las experiencias de convivencia social en el espacio público que marcan distintas apropiaciones del patrimonio en los mismos centros históricos. Además, los derechos de la ciudad y su dimensión metropolitana. La disputa por la ciudad es en muchos países también una disputa por un modo de concebir el patrimonio, la memoria social y la convivencia de las comunidades en los centros históricos. La Constitución de Montecristi y la Ley Cultural hace más de una década orientan procesos de democratización y atención a la demanda social como parte de las relecturas del patrimonio. Al tiempo, poderosos intereses privados buscan dar un sentido distinto al patrimonio monumental de la ciudad, como ocurre en otras ciudades de América Latina. Mientras en el marco de los derechos culturales se incorpora el reconocimiento a la cultura viva comunitaria como elementos fundamentales de la identidad y la memoria social, la atención sobre el legítimo patrimonio de la ciudad, las formas de gestionar su monumentalidad y los actores que pueden legítimamente también habitarla y apropiarse de ella siguen aún en disputa. En estos 45 años de historia del patrimonialismo asociados a las nociones de la estética y la política, se pueden leer escenarios de apropiación social, disputa del poder y convivencia colectiva. En este sentido, nos interrogamos sobre cómo se abordan las políticas del patrimonio y cómo fueron estos artefactos de memorias en contienda de tendencias hegemónicas y resistencias. Convocamos a una reflexión, un análisis crítico de los paradigmas en cuestión, de los actores sociales y sus representaciones que fueron privilegiadas y subsumidas en sus paradigmas. Entendemos que las visiones del patrimonio implican una diversidad compleja de discursos con efectos sobre el orden de los objetos, los espacios y la noción misma de la ciudad. Por estas se producen efectos performativos de poder sobre la ciudad también. En relación a estos temas, invitamos con estas jornadas a una reflexión sobre una visión del patrimonio que juegue con las demandas del patrimonio contemporáneo y sus proyecciones en los años venideros. Se trata de una reflexión con aportes desde la perspectiva académica, desde la política pública y desde la ciudadanía. Los vestigios del pasado y la memoria colectiva, así como las manifestaciones intangibles de la cultura viva, convergen en la memoria de la ciudad metrópoli, se tensionan y exigen un trato como procesos sociales cuyo correlato cultural habita y detiene procesos de democratización a los que aspiran las comunidades contemporáneas. Los centros históricos del mundo atraviesan una tensión entre tendencias que excluyen a las comunidades de su propia memoria expresada en objetos patrimoniales, mientras en otras las comunidades y las políticas públicas se activan en procesos redistributivos e incluyentes que buscan arreglos de convivencia que potencien las economías, los lenguajes inclusivos en torno a la memoria social y al patrimonio. Necesitamos una reflexión conjunta sobre experiencias de los centros históricos patrimoniales y una lectura crítica sobre los efectos performativos de las políticas públicas, que constituyen un objeto clave para la construcción de una ciudad democrática en el marco del salvamento, de la investigación, la valoración social y la garantía de los derechos culturales en torno al patrimonio. Dicho esto, voy a dar inicio a las ponencias de nuestros invitados e invitadas. El primer expositor es Alejandro López, el doctor Alejandro López, cronista de la ciudad. Alejandro es además el director del Archivo Metropolitano de Historia de Quito y, como les decía, es doctor en Historia de los Andes por Flaxo, Ecuador, y nos va a hablar acerca de las ciudades del mañana, la vigencia de los archivos históricos. De la palabra. A todas y todos, Paula, y también a Valeria por la invitación, Laura. Efectivamente,
Quisiera partir un poco con la idea de las últimas declaraciones que hizo el famosísimo Yuval Noah Harari sobre el fin de la historia. ¿Cuál es el fin de la historia? Dice este filósofo historiador. Y él dice el fin de la historia, bueno, será el fin de la historia de la humanidad, el fin de la historia de la dominación y de sus reflexiones en torno a la inteligencia artificial. Y bueno, digamos, hay un consumo bastante masivo de sus reflexiones en torno a la historia y a la inteligencia artificial, sorprendentemente por su contenido, pero lo que no sorprende es efectivamente un interés por la historia. Si hay un interés por la historia, de pronto en lo que hemos fallado es en recuperar o renovar el discurso sobre el pasado, y creo que en ese sentido, por eso pensaba, si bien es cierto, son algunas reflexiones que no son tampoco para nada pues nuevas o 100% originales, pero sí tratar de inscribir un poco la noción de pasado en relación hacia el futuro y en relación a cuáles serían las necesidades de repensar la vigencia de los archivos históricos en una ciudad para el futuro, ¿no es cierto?, en la ciudad del mañana. Porque esta idea de las ciudades del mañana, ¿no es cierto?, ciudades que tienen una planificación distinta, que tienen una noción de inclusión, pero también una relación con el mercado y con el sistema mundo capitalista, pues ahí quiero inscribir un poco la vigencia de esta noción de pasado, pero tiene que ser una visión de pasado que se renueva justamente a partir de una necesidad de una investigación mucho más activa. Cuando pensamos en los 45 años de declaratoria de Quito como Patrimonio Cultural de la Humanidad, generalmente, evidentemente, nos remitimos al centro histórico como ese lugar donde se configura el legado cultural del pasado, ¿no es cierto? Y este legado cultural del pasado también se ve reflejado en cómo los investigadores y los historiógrafos se han acercado al Archivo Metropolitano de Historia, ¿cierto?, con un énfasis muy fuerte en la investigación sobre las calles, las plazas, las anécdotas. Y esto es algo que he sentido mucho también en el discurso, ¿cierto? En estas últimas semanas he podido participar de algunas entrevistas y la pregunta siempre es: háblenos sobre la quiteñidad. Háblenos sobre la quiteñidad, y las reflexiones, bueno, ¿qué es la quiteñidad? La quiteñidad, ¿qué significa la quiteñidad ahora en el siglo XXI? Y cuando, digamos, el criterio o el sentido común nos hace interpretar a la quiteñidad, pensamos en ese espacio bucólico, digo yo, del centro histórico, cargado de las tradiciones, y suena, ¿no es cierto?, en el trasfondo: mi Quito es un lugar de tradiciones, no sé qué, o lo que dice de pronto el chulla quiteño, que tú eres el guardián de este patrimonio cultural. Entonces, y el uso de la documentación en el archivo también se ve reflejado un poquito, sobre todo cómo se ha divulgado el conocimiento que sale de este archivo histórico. Entonces, pensar en proyectarnos hacia el futuro significa que debemos renovar también las técnicas de investigación. Las técnicas de investigación parte también desde una noción epistemológica distinta. Todavía tenemos mucho el peso de que en el documento voy a encontrar la verdad absoluta de los procesos. Y entonces por eso hay este fetiche del documento, efectivamente, y como mencionábamos ayer en nuestro evento, en el cual ponemos a disposición de la ciudadanía 1002 tomos digitalizados, los tomos más antiguos de la colección del Archivo Metropolitano de Historia. Muchos de estos documentos se han perdido, han sido cercenados, han sido robados, han sido mutilados, por esta noción de que ahí me estoy llevando un pedazo de ese pasado. Me estoy llevando esa visión auténtica de lo que efectivamente ocurrió. Entonces, creo que por el desarrollo de la disciplina, pero también por el peso pesado, valga la redundancia, de la noción de patrimonio cultural que hegemónicamente se vive dentro de la ciudad, pues tenemos esta relación, ¿no es cierto?, con la documentación. Y creo que es importante trascender de esta noción sobre el pasado, como les venía diciendo. Y bueno, tengo una presentación que ahí la vamos a ir viendo un poquito, ¿no es cierto? Pero quisiera pasar las primeras láminas lo más pronto posible, y si pudiéramos detenernos. Y sí, pueden pasar. Adelante. Sí. Para que estén un poco más cómodas.
Y quisiera detenerme en la lámina donde está la publicación del municipio. El municipio es la 1, 2, 3, la cuarta, la tercera. Después del logo es la tercera. Y esto, efectivamente, yo hablo del rol creativo e informativo de la historia. Y entonces este rol creativo me hacía pensar, quería conectar con las reflexiones de este Yuval Noah Harari, que él decía que es el fin de la historia, pero digo, ojalá, porque él decía es el fin de la historia de la dominación del ser humano y ahora será la inteligencia artificial la que domine. Yo sí quisiera postular un rol creativo de la historia donde las formas tradicionales de dominación sean cuestionadas. Con formas tradicionales de dominación me refiero un poco a esta noción de patrimonio, a esta noción de investigación histórica, y que la investigación histórica que hagamos sea una noción emancipadora de estos atavíos de lo bucólico, del pasado como algo detenido en el tiempo, de la autenticidad, o en términos de lo que les contaba también, de la quiteñidad. ¿Qué significa la quiteñidad en la actualidad? Entonces, claro, existe mucho esta idea del verdadero quiteño, pero ¿quién es el verdadero quiteño en la actualidad? Hijos de migrantes, hijos de migraciones, no solamente internas, sino también externas. Entonces, cuando pensamos en estos términos, le quitamos ese rol creativo a la historia, le quitamos el rol creativo al documento. Entonces yo quisiera pensar que en un futuro, efectivamente, en las ciudades del mañana tendremos unas profesionales y también tendremos personas que conciben el pasado como una posibilidad de seguir creando. Entonces, en ese sentido es futuro y no sería pasado, y no me robaré el documento y no veré el sellito como algo digno de conservar en mi vitrina particular. Entonces, quiero recuperar esta idea de la historia como una creación continua de un relato que tiene que apuntar hacia diferentes formas de inclusión. En ese sentido, la conservación de la información documental es sumamente importante. Y ya que estamos, digamos, tan en familia con muchos de ustedes, mi primera aproximación, incluso como estudiante de historia, al archivo era como una cuestión incluso cercana al rechazo porque el archivo como algo un tanto atrasado en el tiempo, ¿cierto? O sea, yo sentía el archivo como una noción de nostalgia. Y después, conociendo la cantidad de fuentes que pueden existir para investigar, fui cambiando mi rol y mi pensamiento sobre el archivo histórico. Entonces, claro, la invitación es no solamente centrarnos en esas fuentes que ya son más conocidas o que nos hablan de esa quiteñidad, pero darle paso a una investigación sobre diferentes aspectos que también reposan dentro de la documentación que se conserva. Por eso es importante no solo conservar las actas de la fundación, porque nos van a visitar las personas y la primera pregunta, aquí están las actas de la fundación. Sí. Entonces, pero hay mucha más información más allá de las actas de la fundación. Tenemos información sobre enfermedades, sobre la salud, sobre la ciencia, la educación, la vida cotidiana. O sea, podemos reconstruir incluso estas nociones de poder que fueron constituyendo los famosos barrios. Miramos la revolución de los barrios de Quito como, claro, el Quito rebelde, qué bonito, pero el momento en que nos enfrentamos a las contradicciones respecto de lo étnico en el presente, ahí esos barrios de Quito ya no nos identifican, ya no somos esa ciudad rebelde que le ponemos a los presidentes, ¿no es cierto?, con grandes manifestaciones políticas, sino que más bien hay un rechazo por lo popular, como si fuese sucio, ¿no es cierto? En los procesos de, entre comillas, regeneración del centro histórico, siempre hay esta visión también contradictoria respecto de las expresiones más populares del habitar la ciudad, de vivir la ciudad. Hay que recuperar Plaza de la Victoria, entonces conversamos con las personas y dicen, no, es que ahí enseguida después ya vienen las personas y venden cosas y queda basura y queda sucio, entonces ¿cómo va a venir el turista a ese lugar? Entonces reivindicamos el pasado como un pasado glorioso de la colonia, pero cuando nos enfrentamos a ese pasado ahora lo rechazamos, pero obviamos que en la colonia la ciudad de Quito era literalmente un basurero, ¿no es cierto?, con alcantarillas abiertas, con las quebradas llenas de basura. Entonces cuando uno mira las actas del consejo, ahí te hablan, hay que por favor poner el policía de aseo, ¿no es cierto?, el juez de aguas, para que garantice
no el juez de aguas del juego de 40, ¿no es cierto?, sino el juez de aguas que garantice la calidad del agua que tomaban los ciudadanos. Una invitación constante a todos los habitantes de la ciudad a no consumir el agua de las acequias, porque en esa agua de las acequias era el depositorio de las basinicas de la ciudad, de las casas. Entonces, claro, el pasado de Quito tan glorioso hay que mantenerlo prístino y intacto, pero era un basurero. Y constantemente el cabildo estaba tratando de romper con esas nociones. Entonces, el rechazo a lo popular también se ve en estas curiosidades que puede presentar el archivo. Las actas de la fundación. Pero quisiera invitarles a todos y a todas a mirar estas otras contradicciones. Con la historiadora del Archivo Metropolitano estamos analizando algunas fuentes sobre algunas pestes y plagas y enfermedades, y por ejemplo ahí se ve el rechazo a las ventas de ropa de segunda mano por la proliferación de enfermedades transmitidas por piojos y pulgas. Ahora, eso era hasta que ahora es la moda, ¿no es cierto? No, es ropa vintage. Entonces, en la ciudad del mañana, efectivamente, creo yo que se necesita una visión del pasado mucho más crítica, más humana, más cercana a la realidad humana, más cercana a estos espacios de lo popular, que son los espacios que se rechazan una vez que nosotros construimos una noción de patrimonio, e incluso la división entre patrimonio material e inmaterial. Pero ya no voy a hablar sobre eso necesariamente. Entonces, la gestión de la preservación de esta documentación debería también romper un poquito con esta tradición de quiero conservar solamente estas huellas del pasado glorioso, pero de pronto ya cuando hablo de las cuentas del pago de los policías municipales ya no me llama tanto la atención. Entonces eso es algo que epistemológicamente debemos transformar, incluso como usuarios e investigadores del archivo. Hay una relevancia efectivamente de este archivo para el presente, porque la información que provee un archivo histórico nos permite una toma de decisiones más adecuada. Efectivamente hay la posibilidad, podemos pasar a la lámina número 10, por favor, si me ayudan allá en la cabina con la lámina número 10. Ahí, esa es, perfecto. Si nosotros analizamos de una manera más multidisciplinaria las fuentes que están dentro del archivo, podríamos incluso otorgarle una mejor pertinencia a la planificación urbana. O sea, cuando nosotros revisamos las actas del cabildo, pero en comparación con los mapas que se van haciendo en diferentes espacios, el archivo no tiene particularmente una colección importante de mapas, pero comparando con otros mapas donde sí se puede ver también, por ejemplo, las quebradas y el proceso de relleno de estas quebradas, nos permitiría efectivamente una investigación sobre el pasado que le dé sentido incluso a los diferentes eventos naturales que hemos enfrentado. Ahí tenemos esta fotografía, yo ponía la fotografía del desastre de La Gasca de 1975 para no poner el desastre más contemporáneo, ¿no es cierto?, de hace un par de años. Registrado ni investigado, pero que sí se habla de que la cantidad de lodo que descendió de las quebradas fue de más de un metro sobre la superficie. Entonces es importante mirar esta documentación de una forma transversal para que también le dé pertinencia a la planificación urbana. Los procesos de recuperación de los ríos, del río Monjas, del río Guayabamba, deben partir también de la comprensión del crecimiento de la ciudad, del análisis de esta documentación histórica, que el carácter patrimonial que yo le podría otorgar justamente es el conocimiento que se extrae y no el fetiche justamente del documento. Efectivamente, en el archivo he podido evidenciar una cantidad de usos comunitarios de la información que para mí ha sido sorprendente. Como investigador yo tenía otra aproximación hacia el documento, pero estando ya dentro de la gestión, hay una necesidad cotidiana del uso de la información para procesos de expropiación, para procesos de regularización de los barrios, para el proceso de otorgar calles a las plazas, a las calles de la ciudad, y hay una necesidad en las comunidades de repensar su pasado.
Y justamente ayer conversábamos de las diferentes metodologías de investigación o de la vinculación de la universidad o de los planes de vinculación del conocimiento científico con las necesidades de la comunidad, y las personas necesitan saber cómo investigar su pasado, porque la forma en la que investigan su pasado es eso. El pasado que vale es el pasado del centro histórico. Mi pasado no sé cómo hacerlo. Enséñenme, ayúdenme a pensar cómo poder reconocer las figuras que constituyeron mi comunidad, mi barrio, ¿cierto? Entonces he visto la documentación también que otros cronistas han dejado ahí, este esfuerzo justamente de decir, no, esta biografía de esta persona sí es relevante para la comunidad porque donó el terreno donde se construyó la escuela, donde se construyó el parque, etcétera, ¿no es cierto? Pero la gente necesita el pasado, por eso les decía al principio, consumen la información de los filósofos apocalípticos, porque nosotros no hemos sido capaces de llenar ese vacío de la reflexión sobre el pasado, que es una condición natural. Es decir, si no pensamos en pasado no tendríamos ni siquiera cultura, ¿cierto? Entonces creo que es importante darle mucho más cabida y mayor visibilidad a estos usos comunitarios, a estos usos sociales que los archivos históricos también presentan. El Archivo Nacional, también la parte de testamentos, tan rápido. La parte de testamento se usa con muchísima frecuencia, entonces creo que es importante visibilizar ese valor que tiene la información histórica, e incentivar también desde la política pública a la divulgación y a la conservación de toda la información en su conjunto. Esto sería una necesaria contribución al desarrollo sostenible. Si nosotros pensamos, con todas las críticas que podamos tener a los planes patrimoniales o a los objetivos de desarrollo sostenible, el rol de la cultura, el rol del pasado, el rol de la historia están absolutamente vinculados a la generación de ciudades sostenibles y también al objetivo de la cultura de paz e instituciones sólidas. Uno de los grandes problemas del país, me parece a mí, es la falta de institucionalidad. O sea, no tenemos instituciones sólidas y por lo tanto eso se refleja en los archivos. El archivo es una absoluta muestra clara de la falta de institucionalidad. Instituciones que cambian, instituciones que hacen lo mismo pero que se dividen en dos y que de pronto se terminan convirtiendo en cuotas políticas, y viendo efectivamente cómo las personas necesitan la conservación de esa información. E incluso el mismo municipio, para poder defenderse de procesos legales, necesita la información. Entonces la Secretaría Jurídica, necesitamos tal plano certificado de no sé qué por el barrio de Rumiñahui, que hay una familia que está poniendo en juicio. Entonces la institucionalización de los archivos también son una contribución absolutamente efectiva a la generación de una sociedad más justa y equitativa. Y bueno, básicamente esas eran un poco las ideas, pensar no solamente en estos documentos de la vida colonial, sino también en una proyección de la conservación documental, la divulgación del conocimiento, la investigación histórica desde un paradigma mucho más multidisciplinario y sobre todo intercultural. Con esto sí quisiera cerrar, porque necesitamos hacer de estos documentos lecturas a contrapelo. No generalmente podemos ver ahí la presencia de la diversidad dentro de la documentación. No se percibe tan fácilmente en un acta del Cabildo esta presencia de diferentes lenguas, por ejemplo, de diferentes tradiciones culturales, pero entonces se necesita justamente una lectura a contrapelo para poder ver la presencia de la diversidad dentro de esta configuración tan dominante que se ha constituido desde la declaratoria y desde mucho tiempo atrás. Con eso quisiera cerrar. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Vamos a continuar con la ponencia de Natalia Zúñiga. Ella es especialista en patrimonio cultural inmaterial, antropóloga de la Universidad Católica del Ecuador, tiene una maestría en mediaciones interculturales por la Universidad de Lovaina la Vieja, cuenta con experiencia como docente, universitaria, funcionaria pública y consultora sobre patrimonio cultural inmaterial. Actualmente trabaja en el Instituto Metropolitano de Patrimonio como especialista de PCI. Le doy la palabra para
que nos cuente sobre el patrimonio cultural inmaterial, la folclorización a la interculturalidad. Muchas gracias por la invitación. Gracias Valeria, gracias Paula y Laura. Bueno, si yo les voy a hablar, va a ser una mezcla entre esta experiencia como servidora pública en el IMP y bueno, también desde lo que he estudiado, digamos. Entonces yo quiero ver, por un lado, quiero hacer una mirada crítica sobre cómo el Estado ha abordado justamente el patrimonio cultural inmaterial y cómo esto genera unas consecuencias entre los portadores y el patrimonio cultural inmaterial como tal. Entonces, primero, quiero que veamos justamente este enfoque de una folclorización que ha habido del patrimonio cultural inmaterial. Entonces, claro, cuando hablamos de folclorización nos referimos justamente a esta como reinterpretación y actuación que hay, que se separa del contexto a las manifestaciones, ¿no? Entonces empieza a haber una reinterpretación para un público. Entonces sacamos del contexto y lo empezamos a ver desde como un show un poco, o sea, se vuelve a actuar porque el objetivo es presentar ante este público, ¿no es cierto? Entonces empezamos a ver a unas manifestaciones congeladas en el tiempo, donde invisibilizamos justamente este rol activo de los portadores. Aquí quiero conectar por un momento con una experiencia que tuve de investigación que había hecho en México. Después, bueno, poco a poco vamos a ver por qué hago esta relación. Dentro de las décadas a inicios de los 90, finales de los 80, México empieza a implementar políticas neoliberales. Y dentro de la Constitución del 92 se autoidentifica como un Estado multicultural. Entonces, eso empieza a generar una serie de políticas públicas que van aterrizando poco a poco en el territorio, ¿no? Entonces, se quiere enfocar, por un lado, hay esta masa mestiza, digamos, y estas pequeñas minorías, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Aquí, bueno, quiero referirme a una cita de Alexander Imohanty, donde nos dice justamente este neorracismo cultural que valora en apariencia las culturas racializadas por su institucionalización o su comercialización en un multiculturalismo de libre mercado. Entonces, históricamente las poblaciones indígenas en México han sido completamente excluidas, pero cuando empieza a ver estas políticas desde un neoliberalismo, se dan cuenta que puede resultar rentable la imagen de las culturas indígenas, de lo popular también. Entonces empieza a incluir, pero solamente desde esta funcionalidad que va a tener con el neoliberalismo, ¿no? Entonces empieza a ver todas estas formas de incluir, pero solamente desde estas lógicas rentables que pueden. Si no queremos saber no vamos a ver estos sujetos, cuál es la realidad de estos sujetos, sino que solamente queremos ver a estas imágenes, hacia de contenido, que van a resultar rentables dentro de una lógica de turismo. Entonces empieza a ver todos estos procesos de exotización, que incluso son estos procesos de exotización para las élites, y se empieza a construir estos discursos de qué es este patrimonio cultural inmaterial, digamos, cómo las élites perciben y cómo estas élites también quieren vender para el turismo, ¿no? Entonces se empieza a ver todos estos procesos de infantilización, se refuerzan estas lógicas de infantilización de los sujetos, estas lógicas de esencialización, es decir, creer que hay que la cultura no va cambiando, reforzar esta idea de completamente pasiva y cosificante de los portadores, que están fijados en el tiempo. De hecho, por ejemplo, Susan Molerokin dice que todas estas políticas de
muy perjudiciales para todas las luchas de, digamos, de mujeres dentro de las nacionalidades, porque hay esta idea de, pues hay que mantener permanentemente congelada la cultura para que sea visible y rentable. Entonces, ¿hasta dónde los sujetos, hasta dónde las mujeres tienen esta posibilidad de ir cambiando desde sus propios códigos? Entonces hay una, claro, se resta, se elimina, se quita de las manos a los portadores, a los sujetos, su cultura se empieza a retirar. Y bueno, esto con políticas que también pasan en Australia, en Canadá, en Estados Unidos. Entonces, lo que yo había hecho en ese momento era ver cómo desde estas políticas multiculturales, cómo poco a poco empiezan a aterrizar en el territorio. Entonces, yo trabajaba específicamente en ese entonces en una comunidad náhuatl y veía que empezaba a ver en todas las comunidades había un responsable de tradiciones y costumbres. Ellos debían ver cómo cada año se mantenía exactamente igual la manifestación, o sea, la celebración, no podían cambiar nada. Si es que había algún tipo de cambio, debían decir a los priostes, debían llamar la atención a los priostes y decir, ahora tienen que volver a hacer la fiesta igualita como se hace todos los años. Entonces, claro, tienes un Estado que solamente te valida desde esta mercantilización. Tú estás obligando a la gente, estás empujando solamente que esa va a ser la única opción para ser reconocidos, para poder mantener, estás ajustando al máximo o sea, les estás poniendo en una camisa de fuerza. Entonces, claro, estás obligando que solamente pueden vivir si viven a través de estos procesos de objetivación, estos procesos de cosificación, como estas piezas de museo. Entonces, de aquí quiero vincular con qué es lo que pasa dentro del IMP cuando hemos trabajado justamente desde las manifestaciones y con los portadores. ¿Cómo vemos que se ha llevado a cabo? O sea, por un lado, si vemos la mayor parte de las fichas que están registradas, algunas fichas incluso se asemejan más a una publicidad turística que realmente un análisis de un patrimonio cultural inmaterial. Entonces, bueno, de hecho hemos estado en un proceso de depuración porque obviamente son fichas, en verdad, que parece la propaganda de uno de los distintos locales, ¿no? Entonces, y claro, en esta presión que tú generas sobre los sujetos, haces que solamente, o sea, que ellos también empiecen a entender que solo van a ser respetados sus fiestas si es que, entonces empujan también a esta mirada del turismo. Tenemos que empezar a hacer estos objetos rentables e interesantes para el turismo, atractivos para el turismo. Entonces, igual, muchas veces vienen a decir, sí, es que las fiestas son tan importantes porque viene un montón de turistas y no hay este reconocimiento de qué pasa, por qué es importante para la comunidad. Un poco igual retomando lo que decía Alejandro, de hecho, la mayor parte de los registros que hay dentro del CIPSE, el 22%, y eso que les digo que ya hubo hemos hecho un proceso de depuración, el 22% de las fichas que están registradas en el CIPSE pertenecen únicamente al centro histórico, porque el centro histórico siempre se vende desde esta misma lógica del turismo. No sé si ustedes vieron, hace unos meses falleció el señor Zavala, que era conocido porque elaboraba unos trompos, ¿ya? Entonces el señor Zavala de hecho hubo un local que le dieron en la ronda y él era conocido como quien hacía los trompos. En realidad su conocimiento era mucho más vasto que hacer un trompo. Cuando había hecho la entrevista, el señor me contaba que su padre trabajaba con el torno y él sabía hacer un montón de cosas más. Y el trompo era solamente lo que él aprendió a hacer cuando tenía 9 años, pero fue lo único que pues el turismo sí le hizo atractivo para vender trompos. Entonces tuvo que limitar su conocimiento y su producción netamente a lo que el turismo sí o sea, lo que sí era atractivo para el turismo. Entonces, tenemos esta funcionalidad del patrimonio cultural inmaterial para el mercado, desde este interés y esta valoración del saber, o sea, restando justamente solamente el interés para este turismo, quitando toda la valoración al saber en sí, a esta función social que tiene. Entonces podemos hablar incluso que hay una violencia simbólica aquí, o sea, y ahí sí es específicamente desde el Estado en general.
como hay esta violencia simbólica que se mantiene, esta mercantilización del PCI en detrimento justamente de toda esta función simbólica y comunitaria. Y claro, yo les había hablado justamente de estas políticas que en tal caso, dentro de estados como el mexicano, por último ellos dentro de su constitución se reconocen desde un estado multicultural, que no es nuestro caso. Nosotros, como sabemos, desde el 2008, por luchas del movimiento, principalmente como un logro del movimiento indígena, somos un estado intercultural y plurinacional, y obviamente estamos yendo completamente en contra con aquello que dicta nuestra constitución. Hemos dejado que sea justamente estas lógicas del mercado que se imponen sobre aquello que hemos logrado dentro de la constitución, que están admiran incluso a nivel internacional. Entonces, ¿qué pasaría si es que nosotros empezamos a trabajar desde esta mirada intercultural al patrimonio cultural inmaterial? Por un lado, vamos a ver a los sujetos como estos agentes de cambio, realmente como desde este rol activo, permanente, como estos portadores que van a ir adaptando sus saberes de acuerdo a estas necesidades de este mundo cambiante, y también desde una posición consciente de estas relaciones de poder, cómo ir reinterpretando, o sea, cómo van performando su patrimonio cultural inmaterial, pero permanentemente incluyendo los cambios que tiene. Vemos también que, por ejemplo, dentro de... Porque obviamente las manifestaciones sabemos que van cambiando, aunque desde las distintas políticas y cómo funciona el Estado no se debe ese valor, pero nosotros podemos ver que entre los yumbos, entre los rucos o incluso entre los diablos, que generalmente han sido roles, personajes que han sido interpretados por hombres, ahora hemos visto justamente que hay mujeres que van interpretando estos roles desde estas miradas críticas. Y de la mano de estos sujetos, de estos agentes, del momento en el que vayamos a reconocer a estos agentes de cambio, a los sujetos como estos agentes, se da también este diálogo intercultural. Y ahí relacionamos también, justo con lo que decía Alejandro, de esta necesidad de mirar, o sea, no somos este Quito, de esta quiteñidad que en realidad, cuando vamos a profundidad, nadie entiende a qué se refiere, pero necesitamos... Todos provenimos de migraciones, o sea, migraciones internas, migraciones externas, y desde este diálogo intercultural primero también es reconocer estos sujetos diversos que habitamos aquí. De hecho, por ejemplo, solamente entre las 755 fichas que hay ahorita, solamente 2 fichas, por ejemplo, están relacionados al pueblo afrodescendiente. Otro punto necesario que es indispensable si vamos a empezar a hablar entonces desde la interculturalidad, a analizar desde la interculturalidad, va a ser esta mirada crítica que tenemos que hacer necesariamente para trabajar el patrimonio cultural inmaterial. Tenemos que hacerlo desde una mirada crítica sobre la estructura social de discriminación. No podemos trabajar el patrimonio cultural inmaterial sin hacer un análisis del racismo y de los clasismos que van debilitando toda esta estructura social que debilita esta posibilidad de transmisión. Por eso de esto, por ejemplo, la otra vez recibí a uno de los portadores de la fiesta de San Juan de Cumbaya. Entonces ellos me decían, claro, nosotros ya no nos dejan realizar las fiestas porque todas las organizaciones de las clases altas que vienen ahora a vivir acá nos empiezan a usar una serie de calificativos completamente despectivos, y obviamente estamos ante unas claras relaciones de diferencias de poder económico y político, social, que para ellos es muy difícil poder mantener sus fiestas, y si nosotros no empezamos a analizar desde esta mirada crítica de estas exclusiones, de estas estructuras de discriminación, no vamos a poder jamás salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial. Entonces, de hecho, nosotros, por ejemplo, hemos propuesto últimamente una de las consultorías que van a salir es en relación al quichua dentro de todo el Distrito Metropolitano de Quito, y un análisis del patrimonio cultural inmaterial de la administración zonal Tumbaco, pero enfocados justamente en un análisis desde las estructuras de discriminación.
Y un poco retornando al caso del señor Zavala que les decía, ¿cómo podríamos, o sea, nosotros no podemos esperar que el señor Zavala mantenga su saber en relación al torno, si no empezamos a analizar en todas las condiciones que realmente alguien que mantiene un oficio tiene económicamente para poder vender, cuando tienes todas unas relaciones completamente inequitativas del mercado, cuando no estás protegiendo al pequeño productor, y obviamente le limitamos por esa razón a esta producción del trompo, cuando él tenía todo este conocimiento mucho más amplio, pero no tenemos ningún tipo de política que genere una protección. Entonces, dentro incluso de las investigaciones que recientemente estamos proponiendo, pedimos siempre que haya una propuesta de estrategias de salvaguarda, y que estas estrategias de salvaguarda generen eventualmente políticas públicas que garanticen la protección de la población, desde justamente para contrarrestar toda esta estructura de dominación. Entonces, el patrimonio cultural inmaterial debe ser justamente leído desde esta necesidad de esta cohesión social. El patrimonio cultural inmaterial se va a sostener y sostiene a su vez esta cohesión social al interior de las comunidades. Todo este tejido social no vamos a poder mantenerlo si no protegemos a las comunidades, a sus saberes. Esto igual quería conectar tuve el gusto de acompañar a las compañeras de la Secretaría de Cultura en todo el proceso de los premios Quitukara, y justamente uno de los ganadores, el ganador mejor dicho, fue la Yumbada de Runicucho de San Antonio. Entonces, la idea también en estos procesos fue dar valor justamente desde esta misma mirada de ahora vamos a analizar, ahora vamos a empezar a ver el patrimonio cultural inmaterial desde estas otras lógicas de interculturalidad justamente. Entonces, había esta importancia, esta manifestación, a diferencia de esta, corta completamente con estas lógicas folclorizantes. No tenemos la yumbada, como ellos describían dentro de su texto, no es una fiesta, no es un baile que lo hacen fuera del contexto. Permanentemente lo hacen en fiestas religiosas, en prácticas comunitarias, en ritos. Entonces, solamente está completamente contextualizado, no hay estos procesos de folclorización. Por otro lado, y esta visibilidad de los sujetos, ellos en un momento dicen, aquí estamos, no nos hemos ido, estamos floreciendo, y esta toma de conciencia de estos sujetos activos que tienen esta necesidad de seguir manteniendo su manifestación, y además hacen desde una mirada completamente crítica de por qué las nuevas generaciones van dejando desde estos mismos procesos de blanqueamiento que no les permiten, para una estrategia de sobrevivencia, la necesidad de despojarse de toda su cultura, para dejar de ser, en una estrategia de sobrevivencia se empiezan a despojar de su cultura, y dentro del mismo texto ellos hablan de esta crítica directa que hay sobre estos procesos de blanqueamiento y esta necesidad de ir fortaleciendo a la identidad. Además, incluso hablan en un momento de este diálogo intercultural, de esta necesidad de dialogar con estas nuevas comunidades que cohabitan dentro de su territorio e incluir a estos sujetos. Entonces, ahora intentamos, dentro de lo posible, hemos intentado empezar a cambiar esta lógica y empezar a enfocarnos desde esta misma lógica de interculturalidad. Entonces, un poco en conclusión, es necesario que cortemos este enfoque folclorizante que hemos tenido, esta mirada que se ha dado desde el haber limitado, el obligar a los sujetos que sean solamente reconocidos desde cuánto van a resultar, cuán útiles van a resultar para el turismo, para estas lógicas, desde estas miradas mercantilizantes, porque estamos solamente. Además, aquí hay que ver que, en este caso como municipio y desde el Estado, nosotros tenemos esta necesidad y esta obligación de cambiar estas lógicas y dejar de estar obligando a los sujetos a solamente ser reconocidos, y que ellos se vean en la necesidad de solamente tener que reconstruir y resignificar su cultura para eso. Entonces,
retomando esta necesidad de generar este análisis desde la interculturalidad, de visibilizar la voz de estos sujetos, hacer este análisis desde estas problemáticas de la estructura social. Además hay que tener en cuenta que el patrimonio cultural inmaterial marca estas construcciones, nos permite un poco, igual relacionando con lo que decía Alejandro, cómo vayamos a abordar ahora el patrimonio cultural inmaterial, va a ir generando la identidad, o sea, desde aquí construimos la identidad, desde aquí vamos a ir generando estas diversas identidades, salirnos de esta idea de esto quiteño, que no entendemos tampoco que estas ideas tan clásicas y que en realidad están completamente vacías y son excluyentes, pero empezar a ver estas distintas identidades que habitan, que cohabitamos, que vamos construyendo a la ciudad. Y ya, eso sería. Muchas gracias, Natalia. Vamos a continuar con la tercera y última intervención. Nos acompaña la doctora María Patricia Ordóñez. Ella es docente de la Universidad San Francisco de Quito. Es arqueóloga, es doctora por la Facultad de Arqueología de la Universidad de Leiden. Ha estudiado varias maestrías, arqueología forense y arqueología en la Universidad San Francisco de Quito. Le doy la bienvenida, nos va a presentar cómo proteger lo invisible, se llama su ponencia, El pasado arqueológico de Quito entre leyenda y patrimonio. Muchas gracias. No sé si me pueden ayudar con el PowerPoint. Bueno, ¿cómo están? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a la Secretaria de Cultura, Valeria, a Laura y a Paula por la invitación. Quiero empezar esta ponencia con una confesión. Y mi confesión es que soy arqueóloga y entonces todo lo veo con un sesgo arqueológico. ¿Y qué quiere decir eso? Que para mí el tiempo pasa de maneras distintas. Entonces hablamos de 45 años de patrimonio, hablamos de prácticas que cambian cada 100, 200 años. En la arqueología medimos el mundo por miles de años. En el Ecuador al menos tenemos periodos, tenemos estas etapas que ocupan hasta 3.000, 4.000 años. Y entonces, cuando voy a hablar de tiempo hoy, cuando voy a hablar de cambio, cuando voy a hablar de el impacto del ser humano en el territorio, voy a hablar en esas escalas. Y creo que a poder confesar este sesgo va a darles una perspectiva distinta también a los datos que les presento hoy. ¿Tienes en la mano la presentación? No, si la mano va a hablar previamente. Pero vamos a empezar entonces con unas preguntas. Y quiero que levanten la mano a esta pregunta. La primera es, ¿cuántos de ustedes han encontrado tiestitos, ollitas o familiares suyos han encontrado cosas en cualquier terreno cercano? Levanten la mano, por favor. ¿En Quito o en el país en general? Ya, no somos muchos, pero el 90% acaba de levantar la mano, ¿no? Siguiente pregunta. Ya que el 90% de ustedes se han topado con cosas arqueológicas o han oído de cosas arqueológicas, ¿cuántos de ustedes pueden mencionar culturas en el país que no sea la inca, porque sé que a la inca la tienen en la punta de la lengua? Culturas en el país y sobre todo culturas que habitaron Quito. Levanten la mano. Creo que tenemos un sesgo, un fuerte sesgo histórico y antropológico en la sala. Un sesgo académico, así es. El pasado arqueológico de Quito, más allá de la declaratoria del 78, ha sido explorado desde 1915 en adelante. Ya te aviso. Vamos a ver tus mensajes privados, Paula. No, los de la Laura. El pasado arqueológico de Quito ha sido explorado desde más o menos 1915, 1918 es la primera publicación de Jacinto Gijón y Camaño, y de ahí en adelante de manera sucesiva por gente como Max Uhle, donde se han identificado sitios arqueológicos dentro de la actual ciudad y en sus alrededores. Investigaciones por parte de lo que fue el Banco Central, de manera sistemática y luego del FONSAL, dieron lugar a varias prospecciones, 2003 y 2004, por ejemplo, de todo el Valle de Quito y de todo el DMQ. Y esas prospecciones lograron
rescatar lo que ya sabíamos estaba ahí, que son cientos, sino miles de sitios arqueológicos que rodean los espacios donde hoy nos movemos todos los días. Toda esa información estuvo recogida en lo que llamamos el Atlas Arqueológico de Quito, con publicación 2009, y que está dividido por básicamente sectores amplios, en los que se incluyen la ciudad de Quito, la parte de Pinta, los valles, Cumbayá, Tumbaco y los Chillos. Aquí es donde necesito el plano. Aquí es donde necesitamos el plano. Aquí necesito el plano. Y entonces, esta es una delimitación de áreas arqueológicas que se hace en Quito desde el 2009 y que muestra en realidad cómo la ciudad, más allá de lo construido, el espacio que habitamos hoy en día, estuvo ya habitada, más o menos de manera itinerante desde el 7000 a.C. y de manera más sostenida, más o menos desde el 3500 a.C. hasta la llegada de los españoles. Sí, necesito, ¿no? Ya casi, sí, estamos súper cerca. No estamos súper cerca. Perfecto. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor, el primer plano. Ahí está. Esto que ven aquí es tomado de un artículo de Carlos Montalvo que sale en el 2021, pero lo que pueden ver es todos los puntos amarillos son los sitios arqueológicos con perímetro, es decir, grandes, con estructuras de la ciudad de Quito. Los que están en Tomate, que es la misma área, son las que están en la zona de Pinta, ¿cierto? Siguiente, por favor. Eso. Y entonces aquí en un close-up pueden ver que de hecho la mayoría del patrimonio arqueológico del DMQ no está en el centro histórico, ¿no es cierto? Sin embargo, en la declaratoria de UNESCO, y vamos a pasar a la siguiente, tenemos estas características para declarar a Quito como centro patrimonio de la humanidad. La primera les voy a leer yo, que no está ahí, pero dice: fundada en el siglo XVI sobre las ruinas de una antigua ciudad inca y encaramada a 2.850 metros de altura, la capital de Ecuador posee el centro histórico mejor conservado y menos alterado de toda Latinoamérica, a pesar del terremoto que la sacudió en 1917. Pero cuando vamos a las características de por qué Quito es tan importante, tenemos lo siguiente. La ciudad de Quito forma un conjunto armónico donde la naturaleza y el hombre se unen para crear una obra única y trascendental, poético además, ¿no es cierto? Y la frase que señalo es la que más me llama la atención. En la Declaratoria de Patrimonio dice: los colonizadores supieron adaptar su sensibilidad artística a la realidad que les rodeaba, construyendo su arquitectura en un entorno topográfico muy complejo. Es decir, es de españoles poder ubicarse en este espacio. Eso es lo que nos dice la declaratoria que hoy, bueno, este mes celebramos. Y luego te da un par de características más de las calles, de las plazas, de estas casas de 2 pisos. Siguiente. Ese punto en amarillo que casi es invisible es el punto que ocupa la declaratoria patrimonial. Siguiente. Y si lo vemos un poquito más de cerca, y otra vez siguiente, vamos a ver que en realidad la zona que está marcada en tomate es la zona declarada y la zona azul es la zona de amortiguamiento de la declaratoria. En realidad, estas dos zonas son extremadamente arbitrarias. Reflejan una arquitectura colonial, pero solamente en ese espacio. Tenemos arquitectura del mismo tiempo, por ejemplo en Guápulo. Tenemos arquitectura en otras partes de la ciudad. Y más aún, es en la zona de amortiguamiento donde vemos realmente características que pueden estar ligadas a este Quito Inca, del que tanto se jacta la declaratoria. Tenemos pequeñas ruinas en el Tejar, que además de ser un barrio que podemos ligar a lo arqueológico, es además extremadamente interesante a inicios de la colonia como el espacio donde se asienta parte de la familia Atahualpa, ¿no es cierto?
Esa zona de amortiguamiento no es considerada en nuestras postales y en nuestras ventas sobre el patrimonio quiteño. Siguiente. Y entonces, en el 2013, alguien en el Instituto Nacional de Patrimonio, que es quien maneja estas declaratorias, decide aumentar en una de estas reuniones de UNESCO la siguiente frase: la ciudad de Quito, cuna de las culturas precolombinas y testigo importante de la colonización española, mantiene por el momento unidad y armonía en su estructura urbana a pesar de siglos de desarrollo urbanístico. Una vez más, lo precolombino parece figurar en la declaratoria de patrimonio. Sin embargo, lo que vamos a ver es que constantemente, desde el 78 y mucho antes, lo que hemos hecho con la historia de Quito es que ha pasado por un proceso de blanqueamiento. Primero, no reconocemos que los espacios han sido transformados y habitados desde muchísimo antes de la colonia. El invisibilizar el uso del espacio, el uso del agua, ha traído muchísimas de estas consecuencias de las que nos habló Alejandro, por ejemplo, en la ocupación urbanística de Quito. Siguiente. Y entonces tenemos muchísimas consecuencias que están atadas a la declaratoria, pero a la declaratoria como una consecuencia de esta negación constante del patrimonio quiteño, que ha pasado más bien a ser una leyenda desde lo arqueológico. Un Quito incaico del que podemos jactarnos, pero un Quito precolombino que no existe. Un Quito precolombino que estorba. De acuerdo a la ley de la cultura, la última ley de cultura de 2016, tenemos que hacer una revisión cada vez que se mueve suelo de lo arqueológico debajo de nosotros. Pero sobre todo en el artículo que cité hace un momento de Carlos Montalvo, lo que vamos a ver es que esas reglas que están ya inscritas en el registro público no se cumplen. Y si se cumplen de acuerdo a beneficio de las constructoras, por ejemplo. Uno de los casos más impactantes sucede en la zona de Cumbayá, donde tenemos muchísimas zonas de alto impacto arqueológico. No sé si ustedes sabían esto, pero justo la universidad donde trabajo está debajo del sitio arqueológico, el sitio Jardín del Este, y el redondel de Cumbayá tenía debajo 7 tumbas. El aeropuerto de Quito, el nuevo aeropuerto de Quito, pasó por un proceso de excavación extremadamente largo, porque hay más de 400 tumbas debajo de la pista de aterrizaje donde todos llegamos hoy. Y sin embargo, ese pasado arqueológico está ahora en una bodega en el sitio de Rumipamba, sin analizarse, sin explorarse, sin difundirse. Y entonces, ¿qué consecuencias vemos de esta invisibilización? Una, la declaratoria de patrimonio. Y de esa declaratoria de patrimonio tenemos consecuencias medibles y no medibles. Consecuencias medibles, el número de turistas en el centro histórico versus otras partes del país. Ahí abro un paréntesis porque la mitad del mundo es el lugar más visitado del país, de la ciudad, pero la mitad del mundo también resalta una historia colonial muy ligada a estos procesos en los que solamente lo occidental funciona. Solamente la medida de la condamine, de que somos algo en el mundo, nos da nuestro nombre y nos da esta lógica de que somos Ecuador. Invisibilizamos todo lo previo. Y segundo, en lo medible, la inversión en conservación, restauración y promoción cultural que se destina a Quito como patrimonio, es decir, al centro histórico. Y dentro de lo medible, de lo no medible, entonces, ¿cuál es nuestra percepción identitaria? Como bien decía Alejandro, como decía Natalia, esta cosa estática, este chulla quiteño, ¿dónde está la quiteñidad? ¿Por qué quiteñidad? ¿Por qué la idea de una ciudad estática y no de un distrito muchísimo más amplio y más antiguo? ¿Qué pasa con nuestra memoria social? ¿Qué queremos conservar? ¿Qué queremos mantener? ¿A dónde queremos ir? Y entonces, ¿qué pasa en todo eso hacia el proceso educativo? ¿Por qué las escuelas vienen al centro histórico? ¿Por qué no van a Rumipamba, La Florida, Cochasquí? Entonces, siguiente. Un poquito para lo medible. Estos son datos de Quito de Cifras que está en la página del municipio, chicos, de la Secretaría de Cultura. Y entonces vemos, estas son cifras al 2017, no sé por qué no hay cifras un poquito más actualizadas, pero lo que pueden ver es que el centro histórico tiene de largo la mayoría de visitantes, más allá obviamente de la mitad del mundo. Y los otros sitios que se recorren no están ligados a un pasado arqueológico, ni siquiera están ligados a una idea de visitar Quito dentro de sus costumbres contemporáneas, de la vida contemporánea de la ciudad, sino que están todos ligados a este patrimonio, uno, arquitectónico español, y dos, visible, construido, existente.
Me parece muy divertida la frase que copian como importante de este tema, y es: al preguntar al turista qué es lo que visitó, menciona algunos de los atractivos urbanos que se concentran en el centro histórico en un aproximado del 67%, Iglesias, Panecillo, La Ronda, y en el sector de la Mariscal un 11%. Ambas son consideradas como zonas especiales turísticas de Quito. Siguiente. Y entonces, cuando pensamos en inversión a grandes rasgos, tenemos datos que realmente, para la inversión que hay en cultura en el país, resultan, yo diría, inflados para Quito. Solamente UNESCO ha gastado más de $391.000 en 16 intervenciones en Quito desde su declaratoria. 3 incluyen evidentemente el terremoto del 87, pero el resto son restauraciones, como por ejemplo de la quema de la compañía, y pequeñas intervenciones en plazas de iglesias. Fernando Carrión apunta, por ejemplo, que desde, y estos son cifras del 2013, más o menos se invierte $25 millones en los últimos 15 años en el centro histórico de Quito. ¿Cuánto de ese porcentaje va directamente a el IMP 1, que es quien restaura los edificios arquitectónicos, ¿no es cierto? ¿Y cuánto de eso dentro de la función del IMP va a sitios arqueológicos? Es menos del 1%. Y entonces, ¿cómo queremos tener un patrimonio inclusivo, intercultural, incluyente? Un patrimonio del que nos sintamos orgullosos más allá de la colonia, si es que no hay inversión en ese proceso. ¿Cuánto estamos dejando de lado de poblaciones, de espacios, por este fetiche de lo construido? Siguiente. Y entonces, cuando yo hablo del patrimonio invisible, cuando me refiero a estos sitios arqueológicos del que la mayoría no estábamos conscientes existen, estoy hablando no solamente de cosas construidas como Rumipamba y la Florida, que están en la zona del Pichincha, pero también estoy hablando de artefactos que aparecen todos los días, que aparecen constantemente y están en casas, están en restaurantes, están en hoteles. Y entonces, la idea de repensar el patrimonio de Quito incluye el repensar todas estas otras dinámicas que pueden incluir lo no construido, lo que parece invisible, pero que nos da una perspectiva que apropia muchísimo mejor el paisaje, que apropia muchísimo mejor la ciudad en la que vivimos, que nos permite entender, por ejemplo, las quebradas, nos permite entender las carreteras, por qué tenemos la occidental, por qué tenemos el camino de Orellana, que responden a una lógica muchísimo más antigua que la colonia y muchísimo más antigua de largo que la invención de los túneles de San Juan, que del túnel Guayasamín, ¿no es cierto? Siguiente. Y entonces, ¿qué hacemos ahora? Porque claro, es lindo venir a criticar todo, pero ¿y qué hago? ¿No es cierto? Y creo que eso obviamente nos ponemos un poco más complicados, pero hay algunas soluciones. La primera es entender que mientras más sabemos de patrimonio, más vamos a tener problemas con él, ¿no es cierto? Porque es excluyente, porque es limitante, porque resulta poco útil para entender la ciudad en la que vivimos, para entendernos a nosotros mismos. Y sin embargo, yo argumentaría que estas reflexiones no solo las tenemos aquí, también se tienen a nivel de la UNESCO. También se critica dentro de la UNESCO a la UNESCO. Y entonces dentro de esas opciones ha nacido lo que yo creo que es una opción que podría ser aplicable incluso para Quito, que son los patrimonios mixtos. Patrimonios donde no declaramos estas características esenciales, excepcionales, intransferibles, inamovibles, como la arquitectura, como lo que hace patrimonial a un espacio, sino que es una mezcla de esto inmaterial, arqueológico, natural, que crea el espacio en el que vivimos algo digno de protegerse y conocerse. Y más bien, argumentaría que el problema no es la designación de patrimonio. El problema es esa categoría, como bien dijo Natalia, inamovible, esa fijación, ese fetiche con lo que está declarado, que es lo que nos mantiene como nos mantiene. Si podemos entender que dentro del centro histórico de Quito sí hay casas, pero que algunas de esas casas tienen piedras antiguas, que algunas de esas casas fueron sitios donde podemos reconstruir una historia que no es necesariamente colonizante, sino que es una historia que nos permite ver personajes distintos a los que conocemos, podemos tal vez empezar a entender el patrimonio de una manera distinta. Y mucho más, podemos dejar de pensar en un espacio delimitado
por una zona de amortiguamiento y una zona de declaratoria, y empezar a entender a Quito como el Quito que nosotros vivimos. Un Quito en el que tienes que moverte de norte a sur, de este a oeste, y que no está limitado por un centro histórico de 8 cuadras que evidentemente no nos representan. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias. Les invito a pasar a nuestros compañeros ponentes a la mesa para los comentarios del público presente y hacer esto como un conversatorio en todo lo que podamos. Así que traigo el micrófono y la palabra a quien tenga ganas de comentar o preguntar algo. Creo que sí nos oímos, ¿o no? Sí, nos oímos. ¿Sí? Pero como están grabando, creo que... Patricia, me encantó tu... Sí, perdón. Es que están grabando, Fernando. Hay muchos temas que podríamos conversar. Ese tema del blanqueamiento desde lo patrimonial, yo también lo trabajo desde el tema de los extranjeros en Ecuador, ¿no? La presencia de ciertos inmigrantes que vienen de Europa, Norteamérica, como han sido bienvenidos a diferencia de otros, ¿no? Pero algún comentario sobre eso, pero de tu conocimiento, ¿qué tipo de, si es que hay alguna ciudad o algún país de un manejo de lo patrimonial que recupere esta visión histórica en América Latina, me refiero pre-inca o colonial, la colonia? Digo, porque aquí lo importante de estos espacios es ver modelos de política pública en torno al manejo del patrimonio, porque comparto tus críticas, pero tu última pregunta y ahora, ¿cómo le hacemos? Entonces, ¿alguna reflexión en torno a eso? Gracias. Y gracias por tu presentación. Gracias. Me complicas cuando dices América Latina. Creo que hay excelentes ejemplos, por ejemplo, en Italia, en Grecia, donde lo arqueológico se integra, ¿no es cierto? Se integra al crecimiento urbano. Creo que uno de los principales problemas que tenemos en el Ecuador es que lo arqueológico se ve como un impedimento, una molestia. Cuando se estaba construyendo la acuarela, por ejemplo, en el artículo de Montalvo lo mencionan, lo han mencionado otras personas que han hecho inspecciones ahí, la mayoría de gente era, ¿y usted qué hace aquí? ¿Para qué viene? Muchas veces en estas inspecciones llaman a la policía, porque ¿qué haces tú en mi terreno privado? ¿No es cierto? Me vas a demorar la construcción, va a ser un problema y luego me expropias y se va a volver, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sabemos que pasa cuando sale algo arqueológico y por lo que la mayoría de veces se destruye, incluso desde lo público. Y entonces creo que hay ejemplos, por lo menos en Italia y en Grecia, que viven de su patrimonio, así como otros espacios, en los que se integra el desarrollo urbano. Eso no lo hemos tenido todavía en Latinoamérica. Lamentablemente creo que el único espacio en el que algo está sucediendo es en Ciudad de México en específico. En México en general no, en Ciudad de México en específico, no sé si Natalia está de acuerdo o no, pero un poco la integración del Templo Mayor, por ejemplo, a la lógica del Zócalo puede resultar interesante. Sin embargo, el resto de la Ciudad de México es un desastre, ¿no es cierto? Entonces, creo que no estamos solos, tal vez eso nos haga sentir un poco mejor. No sé, o sea, es que consuelo de muchos. Pero tal vez, precisamente la pregunta está en eso. Busquemos una manera latinoamericana de hacerlo. ¿Está en sacar las cosas? ¿Está en dejarlas? He visto en Cuenca, por ejemplo, que cerca de la catedral han dejado unos plexiglases en el piso para ver lo arqueológico. No sé si han pasado últimamente. ¿Qué pasó con esos plexiglases? Están llenos de evaporación y hongo, porque no está hecho el suelo para estar expuesto. Estamos conscientes de que no está hecho para eso. Entonces es una excelente idea, pero las realidades del Ecuador, de lo que podemos hacer y de cómo se ven geográficamente son distintas. Entonces tenemos que buscar una estrategia. Una buena idea mal ejecutada. Tal vez, ¿verdad? Una buena idea mal ejecutada. Una buena idea mal ejecutada, no sé si es mal ejecutada, creo que estaba bien ejecutada, pero no dan las condiciones. Es tratar de poner un aire acondicionado en Alaska, ¿no es cierto? Y entonces hay todos estos problemas. Creo que tal vez, precisamente, el dejar de invertir solamente en el centro histórico y en el patrimonio arquitectónico, empezar a invertir y juntarnos con el Ministerio de Educación, por ejemplo, la Secretaría de Educación, en el que
dejemos de tener una semana en todo el pensum primario y secundario, que es lo que se le dedica a lo precolombino, es el primer paso. Si no entiendes que hay que protegerlo, no te sirve de nada el patrimonio. Yo puedo pasarme la vida gastando en bonitos Además, recursos. todavía se llama aborigen. Además, todavía es el periodo aborigen, ajá. Y termina con una semana entera sobre los incas que estuvieron aquí 40 años, ¿no es cierto? Entonces es un problema. Pero por la educación empezamos y de ahí a ponernos creativos. Esa sería mi respuesta. Este es un libro de texto. ¿Qué hace un historiador? ¿Qué hace un antropólogo? María Patricia, me encantó tu exposición y todos los datos que aportaste. Estaba pensando que a lo largo de la declaratoria también podríamos situarnos un poco en el momento en el que se dio, porque entiendo que a nivel de ciencias sociales siempre hay alguna corriente predominante y siempre va a haber, digamos, quienes impulsan estas iniciativas tienen una visión, ¿no? Entonces para ellos quizás en ese momento lo más importante era el patrimonio Edificado. Digamos, físico, o sea, la arquitectura y esas cosas. Entiendo que en estos últimos años se estaba impulsando una iniciativa sobre el geoparque. En Imbabura ya hay un geoparque, entonces, ¿qué opinas de esa iniciativa? ¿Crees que podría ser una alternativa para resituar esta mirada del patrimonio? Gracias. Gracias. Sí, creo que también es súper necesario reconocer cuando se hace la declaratoria. Pero para mí el problema es que la declaratoria desde un inicio menciona lo precolombino, pero en la práctica nunca lo toma en cuenta. Ese es el problema. No es el problema que existe una declaratoria en los 70s. El problema es que la declaratoria de los 70s ya incluye una ciudad inca que, bueno, sabemos que no existe, pero que además la resalta. Y después se resalta lo precolombino, cuando en la práctica nunca ha sido eso resaltado. Y sí, necesariamente, patrimonio natural, la idea de geoparque es esta mezcla de patrimonio natural con cultural, ¿no es cierto? Hay una serie de patrimonios mixtos que ahora funcionan, eso justo comentaba cuando empezábamos. Ahorita hay 29 sitios a nivel mundial que tienen declaratorias mixtas, y esas declaratorias mixtas pueden incluir lo arqueológico, lo inmaterial y lo natural. Creo que ninguno de los tres es excluyente del otro, ¿no es cierto? Y entonces, cuando empezamos a pensar en el patrimonio como algo multicomponente, y no en estas cosas rígidas de arquitectónico, material o natural, es cuando empezamos a entender realmente cosas que se deben preservar. Pero también hay que cambiar la noción de quién designa qué es patrimonio. ¿Por qué tengo que entregar este file gigantesco a un comité que está muy lejos, que nunca ha venido, para que decida si el pasillo o no vale la pena? ¿Me explico? Y entonces, el problema es ese. El problema no necesariamente es que exista una declaratoria o tal. El problema es que la declaratoria dice una cosa y no hace otra. Y el problema es que seguimos pensando en categorías rígidas, inamovibles sobre patrimonio. No sé si te contesté. Yo más que una pregunta tengo un comentario. Y digo esto porque a veces esa es la peor forma de comenzar, pero bueno, ya que estamos entre amigos y amigas. Yo creo que el gran problema del patrimonio es que lo que conjunta el concepto es que la necesidad de la conservación por un lado, la necesidad de conservar el documento y los archivos, la necesidad de conservar unos edificios en un momento porque habían terremotos, estamos en el medio del cinturón del Pacífico y bueno, los volcanes y tal. Pero conservación no significa memoria social, y creo que ahí hay un rompimiento. Porque si tú conservas, por ejemplo, digamos que se pone plata para conservar pinta, para conservar todos estos espacios, y vuelven a ser espacios que están cerrados, y vuelven a ser espacios, por ejemplo, lo de la pista, no había otro lugar, bueno, no me voy a meter en esa discusión, pero lo del aeropuerto se dio, ya está, y creo que fue bueno, o fue positivo para cuestiones de seguridad que salga de acá, de Quito, y que esté en un valle. No nos metamos en todo lo demás, pero digamos que ya están sacadas todas las huellas de ese pasado y están en otro lugar. Igual, si se hubiera conservado y no hay construcción de memoria o de dinámicas de participación en la construcción de la memoria,
no sirve de nada. O sea, creo que el elemento es, tenemos una realidad que es la necesidad de conservar, porque hay unos elementos que son importantes, pero luego no hemos ido trabajando en qué es la memoria social y quién está dentro o quiénes pueden construir esa memoria social. Y la población, la sociedad es sumamente mutable y cambia, y también ya nos dimos cuenta que la idea del patrimonio nos sirve para conseguir recursos. Y entonces también en una comunidad se puede fetichizar la fiesta y la gente no es tonta, pues. Me acuerdo que la Susana Andrade, una colega de la Católica, nos decía que en un pueblo en Santa Elena, ella había dicho, oigan, ¿y cuál es la fiesta del santo? San Viritute. Y alguien de la comunidad le dijo, ¿pero cuál quiere? ¿La patrimonial o la nuestra? Porque claro, es como hay unas prácticas que son para los miembros de la comunidad y hay unas prácticas que son para afuera, porque ya nos dimos cuenta que ese es un mecanismo para conseguir plata para conservar. El problema es que yo creo que ahí podría haber una linda alternativa, que es que el Estado, en la construcción histórica que ha tenido lo estatal, no digo los gobiernos, lo estatal en el Ecuador, en muchas ocasiones ha servido como mediador. Por ejemplo, lo que tú decías, Nati, tenemos una constitución plurinacional que nos ayudaría, en teoría, a superar el multiculturalismo, porque claro, en México tienes esos ejemplos de conservación, pero todo es mexicano. No importa de qué etnia, en qué momento, y qué conflicto, es México ¿no? Nacional, y que también tiene su historia. Nos ayudaría, por ejemplo, que los organismos de regulación estatal, en donde se supone que convergen varias ideas según los gobiernos y los regímenes, permiten la mediación para superar, por ejemplo, el racismo. Eso me parece que es algo así fundamental. Es como, usted haga la fiesta comunitaria y si quiere la otra también le pagamos para que guarde ciertas cosas, pero aquí no van a decir que esa práctica es chola usando el término de manera despectiva, ¿me entiendes? Yo creo que hay algunos elementos que mientras no, o sea, si la conservación no se junta con una idea colectiva de construcción del pasado, va a servir para el turismo, que es para lo que sirve bien, que también hay que decir, que sirve bien para eso. Lo otro que quería decir, Patricia, tal vez, María Patricia, es que tal vez el tema del centro, yo sé que tú, por eso te dijiste desde el principio, como que yo soy arqueóloga y obviamente uno tiene sus peleas, ¿no? Los arqueólogos ven el centro y dicen, ay, porque claro, ha habido un montón de construcción de leyendas sobre el centro, que cuál piedra fue la piedra inca, ninguna, que si ahí fue, no necesariamente tiene que haber sido una ocupación nativa, prehispánica, para darle validez a Quito. Bueno, la colonización española le gustó ese espacio, también porque había miles de razones, pero quiero decir, también hay un centro vivo. La gente viene, yo sé que los extranjeros vienen al centro porque es impresionante y es un museo, ¿sí? Pero también a mí, yo que soy habitante del centro gentrificador, no me hago la especial, pero yo que vivo en el centro me doy cuenta que la gente viene al centro a ver qué pasa. O sea, también hay una dinámica comercial que no está solo, una vez más, la memoria social no solo está en los edificios. Igual ahorita, ¿qué edificios son coloniales? Casi creo que hay 2 casas en todo el centro que son que son coloniales. Se incluye en la pero 14 las demás casas. son del 19. Casas 14 y el resto son en las iglesias. Bueno, las iglesias, quiero decir las casitas, digamos. Todo lo demás, lo habitacional, es del 19. Pero al final de cuentas, como digo, como está separado de la construcción de la memoria social, porque claro, lo interesante es sentir. Yo cuando camino por estas calles digo, aquí ha pasado tanta cosa, que no importa si se cae o no se cae, porque tienes una potencia, pero claro, porque yo soy historiadora. Pero bueno, ya, perdón, ya me callo. No, lo que pasa es que estamos charlando, ¿no? Sí, yo quisiera
como un poco abrir de nuevo el debate con el que empezamos, con el previo al inicio que estábamos hablando justamente de esta diferencia. Hablábamos en general de qué es lo que implica la palabra, el concepto patrimonio. Como decían todos, mientras más empiezas a entender, más conflictivo se vuelve. Técnicamente, digamos en términos técnicos, tienes una diferenciación entre patrimonio material, patrimonio inmaterial y patrimonios mixtos o patrimonio natural, según la UNESCO, que se han dedicado a repensar miles de veces para no decir, por ejemplo, conservación es para patrimonio material, salvaguarda es para patrimonio inmaterial, o sea, para las prácticas, las manifestaciones, etc. ¿Cuál es realmente la diferencia? Que la salvaguarda no implica la inmovilidad, o sea, no implica la conservación. Sin embargo, ese límite también es absolutamente difícil de establecer. ¿Qué implica que yo pueda conservar un poquito menos, o qué puede cambiar, o hasta qué punto? O sea, todas estas cosas que son tan abstractas nos llevan a un debate que es justamente sumamente interesante e importante, en el que estamos pensando, por ejemplo, en el centro histórico, como tú bien dices, llevándolo un poco más a un lenguaje técnico, que de hecho hemos tenido varias de esas discusiones trabajando en los espacios municipales. Decir, bueno, está bien, por ejemplo, hablando de presupuestos, como hizo la madre de Patricia, el Instituto Metropolitano de Patrimonio, no sé, tiene, supongamos, $10 millones anuales, supongamos, no es una suposición, y le dedica el 2% a patrimonio inmaterial, mientras que todo el resto está dedicado a las construcciones edilicias, al patrimonio monumental. Entonces, claro, si no entendemos que esos monumentos que están ahí no existen si es que no hay habitantes, y dejan de ser monumentales si es que no les damos esa legitimidad quienes habitan los espacios. Nosotros tenemos un centro histórico que a mí me parece mucho más rico por el patrimonio vivo que tiene que por el monumental. Es impresionante la fusión social que existe diariamente en este espacio de la ciudad. Arqueológicamente puede ser que sea arbitrario, pero digamos que a partir de la legitimidad que se le ha dado como un espacio urbano con determinadas características, quieras o no, es un espacio que tiene mucha más riqueza, diría yo, incluso turística, si quieres, es decir, ponerlo en términos económicos y mercantiles, si es que se resalta y se evidencia cuáles son las dinámicas sociales y la construcción de memoria social permanente. Entonces, nada, te voy a dar para que tú digas lo que querías decir. Perdón por interrumpir, pero me parece que sería interesante que conversemos y que las personas que están aquí sentadas en la mesa, los y las expertas, nos puedan hablar sobre justamente ese debate inicial, de cuál es la arbitrariedad de separar lo material de lo inmaterial e incluso de lo natural. Eso. Gracias. Sí, es re arbitrario, no sé. Pero aquí venía con otra confesión, Viviana, esto es para ti. No. Mira, Viviana. Como arqueóloga, mi formación me evita a veces apreciar este uso de memoria social del espacio. Y entonces, durante mucho tiempo en mi carrera, tuve muchos problemas con la designación Quitukara. Arqueológicamente no existe. Pero hay premios Quitukara. Es que Natalia asistió esta semana. Hay una comunidad que se declara Quitukara y que es la única a la que de hecho le importa lo que pasa de lo arqueológico de la ciudad. Y entonces sales de tu burbuja académica. Salí y tenía problemas con la designación, y ahora entiendo que en realidad esa designación vale mucho más que mi designación de que es Caranqui, que es Purubá, que es Quito, que es el sitio arqueológico. Y entonces sí, la memoria social no es lo estático y lo arqueológico. Pero si no tienes un Estado al que le importe educar, todo lo demás no sirve, porque el que sigue decidiendo qué es patrimonio es alguien que está desconectado del resto de lo que no es patrimonio. Y yo argumentaría un paso más allá, y aquí es donde me pueden quitar la credencial de arqueólogo, y es, realmente necesito conservar. ¿Y eso pasa con los historiadores? Deja hablar al resto. Pero realmente necesito conservar, es la pregunta. O sea, igual solo quería darles una información solo para desesperarles un poco más, que en relación a memoria social,
en cuanto a las fichas, para que vean la pobreza que hay en cuanto a memoria histórica, o sea, memoria oral de los registros o sea, en el centro histórico, o sea, siendo el centro del país, donde hay la lucha política del país históricamente, hay una ficha, hay dos fichas. Una de un monasterio, pero que no tiene mayor trascendencia, y otra de un señor que cuenta sobre el asesinato de García Moreno, que claramente es algo que el señor leyó el libro y después contó. Pero son las únicas dos fichas que hay de todo el centro histórico. O sea, y estamos hablando que, o sea, y eso les decía antes, el 22% de las fichas son del centro histórico. Entonces, justamente todo este patrimonio cultural y material todo el tiempo va hacia el turismo. Y solamente les quería contar una cosa que, o sea, me resultó como muy impactante la otra vez. En esta invisibilización siempre de los habitantes de la ciudad. Fui a la Plaza de San Francisco, tuvieron una confrontación entre dos personas que están en situación de calle, que se habían confrontado y estaban con una herida muy grave, estaba desangrando el señor. Entonces en un momento, claro, era toda la gente ahí ayudando y viendo, y llega un señor, no voy a decir su nombre, pero perteneció a un ministerio de vivienda, era ministro de vivienda. Entonces llega y el sujeto estaba, o sea, obviamente toda la gente, los vendedores ambulantes viendo qué hacer, obviamente ya sabemos cómo es el tráfico en el centro de la ciudad, y estaba falleciendo el señor. Y llega este exministro y dice: imagínense si vienen los turistas y ven esto. Pero se imaginan, o sea, ¿cómo van a decir? Le digo, ¿en serio, señores? O sea, que obviamente en ese momento todos estamos tan nerviosos que lo que uno menos quiere es discutir, pero, o sea, la única reacción fue de este exministro de vivienda venir a decir, o sea, no entender que, o sea, cómo ve la gente en situación de calle y decir la pésima imagen que el centro histórico va a dar, ni siquiera porque un sujeto está falleciendo. Así pasa todo el tiempo. Hay una invisibilización impresionante, porque además todo el discurso que hay justo sobre miremos las iglesias, miremos las cosas, eso es lo que ha generado los procesos de gentrificación del centro. Las vendedoras de las hierbateras no pueden estar aquí, o sea, todas las políticas que hay de cuidado del centro es solamente este centro para el turista, que además hemos revistas cuántas personas vienen ahorita. Y en realidad, por ejemplo, en lo que había pasado en el mercado de San Francisco, hubo este proceso de hacerlo desde el patrimonio, el primer mercado, antes era un mercado que estaba integrado a la vida del centro histórico. Iban y compraban, y realmente las personas hacían grandes compras. Ahora, como está hecho para el turista, pasa un gringo, le compra con suerte una manzana y se va. O sea, incluso, o sea, no puede haber ni siquiera... Es que llega un punto en el que realmente estamos tan o sea, nos quedamos tan encerrados solamente en cómo nos va a ver el turista desde esta... O sea, ni siquiera, hasta vemos en cifras, o sea, ¿qué pasa si ya estamos quitando, cómo ya no es un espacio dinámico económicamente el mercado? Lo estamos una vez más solo transformando para que el turista nos vea. Eso no más quería decir. Sí. Sí, tenía lo que decir después. Sí, en este aspecto en el que usted está hablando, entonces sí cabe aquí recordar lo que pasaba con el hombre orquesta. Él tenía un número de música, teatro, y siempre actuaba aquí en las calles del centro histórico. Entonces él siempre era atacado por la policía metropolitana, y bueno, los turistas pasaban por ahí, si le veían, le tomaban fotos, todo eso. O sea, era un atractivo también turístico, pero aparte también la policía era la contradicción en que no le dejaban hacer el número y le decomisaban los instrumentos. No sé, este rechazo a lo popular, no sé si eso consta, como usted decía, históricamente hablando, porque yo leí un documento en que históricamente sí consta este rechazo al teatro de la calle en general. Estos artistas populares siempre han sido maltratados, incluso rotos la cabeza, un montón de cosas que ha pasado. Yo no sé si en esta cuestión que usted hablaba acerca de la ciudad del mañana,
va a haber una mirada a esta cuestión, se va a tomar cartas al asunto políticamente hablando, no sé en qué aspectos, y va a haber, o esto ya de la cultura popular va a desaparecer, va a aniquilarse, como usted dice, en cuestión mercantilista, o sea, después de que Fabián Velasco fallece, hay esta otra contradicción, ¿no? O sea, en vida le maltrataban, le decomisaban los instrumentos, no le dejaban actuar, pero luego de que él fallece, el municipio toma la imagen del personaje y lo publica en Quito Cultura para un evento, no sé, eso quisiera saber cómo estaría esta cuestión. Muchísimas gracias. Evidentemente es una necesidad fundamental tanto de los hacedores de política pública como de la academia y del resto de miembros de la sociedad de darle valor a las expresiones diversas de la cultura. Entonces, yo creo que una de las tareas fundamentales también de esta preservación del pasado es eso, ¿no es cierto? Esta lectura contrapelo que decía, ver efectivamente en la persecución a los artistas populares, como se podría utilizar una categoría también, la vida misma de estos artistas populares. Entonces es necesario aproximarse desde ese punto de vista y en ese sentido también incrementar la forma de concebir cuáles son los documentos que tienen que seguir incrementando la memoria histórica de la ciudad. Entonces, claro, tenemos una visión técnica en este momento y esperemos que se pueda institucionalizar de alguna manera estas visiones. Eso sería como el desafío, ¿no es cierto? Ese es como el reto que en mi caso pues, he tratado de postular esta idea. En la semana pasada, en relación a la declaratoria, o sea, en las diferentes entrevistas se me obligaba a querer hablar del centro. Yo les decía, pero el centro no así, sino de esta manera como estamos discutiendo en este momento. Pero qué peso pesado, terrible, una carga tan fuerte de mirar el pasado desde esta forma así tan quieta y sin cambios y tan hegemónica. Y eso conecta con lo que yo quería decir en relación a la definición misma de patrimonio, ¿no es cierto? Está tan centrada en la construcción del Estado-Nación que por eso es que es tan difícil mirar también el pasado arqueológico con una visión distinta, ¿no es cierto? Entonces, este legado de los padres de la patria que tiene que ser conservado nos limita, ¿no es cierto? Nos impide pensar de formas distintas. Ahora, respecto a un poco lo que se conversaba, lo que yo sí creo es que hay que conocerlo, ¿no es cierto? No preservar un documento por el fetiche del documento, sino por la información que puede contener. Entonces, si puedo conservar esa información y seguir incrementando la capacidad de conservar esa información, entonces no va a tener razón Harari. No, yo lo detesto, Harari. Yo lo detesto también, pero es el bestseller. O sea, y eso está en todo, ¿no? Exacto. Además, usa toda la investigación de antropólogos, arqueólogos, historiadores de años y los cocina en libros. Pero lo cocina mal. Pero la gente lo consume, yo voy a eso. O sea, es que si tú lo consumes porque hay una necesidad del pasado. Eso es para mí lo... Pero si algo les queda a los no historiadores de aquí, nunca lean a este hombre. Eso de Sapiens y Homo Deus, nunca. No, claro. Ese hombre es lo peor. Y le ha hecho un daño terrible a la concepción del ser humano histórico desde hace unos años. Sí, estoy de acuerdo. Debería haber sido más claro en eso, perdón. Por favor. Bueno, yo quisiera cerrar con, si no hay ninguna otra pregunta o comentario. El único que no habló fue usted. A ver. Usted tenía tantas expectativas. Tenía muchas. Tenía, pero voy escuchándoles y muchas gracias por la información. Y se me hace mucho más complicado el tema. Ahora entiendo por qué cada viernes tenemos menos. Porque es un constructo complicado para el común de los normales. Por eso quiero intentar un truco. Si está para mí complicado entender lo que es el patrimonio,
¿qué debería ser dentro del patrimonio? ¿Qué debería ser para mí, para toda la gente? ¿Cómo ayuda la idea del patrimonio a vivir un buen vivir? A ser una mejor persona, a tener un poco más de identidad de mi país, un poco más de orgullo, un poquito más de apropiación en un estado del arte terrible, donde todos hemos pensado en algún momento irnos. Entonces, salvando estos pecados originales de la declaración sobre qué debería ser el patrimonio, cómo enseñamos a los niños a poner en valor, a entender y a ser elementos activos. No esperar que alguien nos diga, eso es patrimonio, así es, sino reconocer el patrimonio en una costumbre, en una forma de hacer o de ser, que también entiendo yo que es patrimonio. Entonces, solo contarles para acabar que estamos con la Secretaría de Educación impulsando que el Ministerio de Educación nos devuelva el Colegio Simón Bolívar, que está ubicado aquí cerquísima, ocupa 4.000 metros, una manzana entera, y ha sido como el centro de educación de miles de niñas. Y cuando estábamos visitando con los compañeros del IMPC y sonaban las tablas y se veían las cosas, yo, cuánta historia debe haber aquí, cuántas lágrimas, cuántas sonrisas, un montón de cosas, ¿no? Entonces veíamos la importancia de que alguien venga y nos ponga y nos descubra y diga, no solo es esta la parte estética, arquitectónica, sino que hay mucha vida y vamos a sacar de aquí algo bueno, algo malo para poder seguir viviendo. Estamos en ese proceso con el municipio, pero regreso. Entonces, ¿cómo debo entender el patrimonio para que me ayude a vivir mejor? A tener un poco más de orgullo de Quito como quiteño. Les digo que en este colegio yo había propuesto que en un espacio, porque son 4.000 metros, también se hagan pequeñas escuelas de la quiteñidad. Pero la quiteñidad desde mi perspectiva. Entonces, ¿qué es para mí eso? Es, vamos a hacer una escuela que haga colaciones, bocaditos, cristinos, buñuelos, que es algo propio. Una escuela para cantar pasillos, yarabís, albazos. Todo eso tal vez un poco atavista, tal vez un poco del pasado, pero que al final no importa que esté en el pasado si lo hacemos, si lo ponemos bien en el presente y le damos un poco de oxígeno para el futuro. Eso es lo más. María Patricia. Muchísimas gracias, porque justo a eso iba mi pregunta de ahora. ¿Qué hacemos? Es existencial, ¿cierto? Pero creo, para mí la pista está en cómo construimos un valor. Y cómo se construye el valor a través de lo antropológico, lo sociológico, es que uno es un constructo social. El grupo está de acuerdo en que eso vale. Por eso tenemos monedas, dinero. Estoy de acuerdo que el dólar vale más que el sucre, ahí no sé qué me dirán. El euro vale más que el dólar. Su constructo social imaginario no existe realmente un valor como tal, pero estamos todos de acuerdo que vale. Y la segunda, y que es importantísima para todos estos temas, es que ese valor está dado en gran medida por lo que siento. Entonces, para mí, este collar vale más que las pepas del que está hecho. Vale porque recuerdo el lugar donde lo compré, vale porque me remonta a un momento en específico. Y todas las cosas, la escuela de la que está hablando usted, vale por la memoria que hay en ella, por el sentimiento que le crea. Y si no tratamos de buscar esos espacios en los que como colectivo podamos solicitar esa memoria, no existe patrimonio. Entonces está en la construcción del valor. Y muchísimas veces esa construcción de valor afectivo está por el lugar en el que me muevo, por el lugar que visité cuando era niño. Nosotros ya tenemos, no creo que no hay nadie aquí que sea menor de 30 años, pero todos tenemos espacios que recorremos constantemente. Espacios que cuando me voy de la ciudad extraño, cuando me voy del país extraño. Esos espacios son los que deberían estar contando como colectivo o como patrimonio. Pero lastimosamente la idea de patrimonio es política. Y el momento que es política y no sentimental, el valor se diluye. Y entonces yo creo que la función está en volver a construir valor de manera colectiva. No sé si...
Yo quiero cerrar. Perdón. Ya váyanse. No, lo que pasa es que además me quitaste el cierre, o sea, me arruinaste el cierre. No, en realidad yo quería un poco decir, o sea, un poco la conclusión, digamos, tendría que irse más hacia el ámbito de lo filosófico, que es algo que ya ha hecho la María Patricia de alguna manera, y hablamos de a qué se le da valor. Yo estaba pensando en hablar de cómo nosotros definimos, o sea, yo creería que el desafío está en primer lugar, sabernos capaces de otorgar valor, de legitimar. Es decir, si es que lleva la palabra patrimonio, es legitimado por quién, como nos decían, ¿no es cierto? Hay alguien más que nos está diciendo esto es patrimonial, esto no somos nosotros. Entonces, si nosotros, es una tarea, digamos, un desafío que a mí me parece muy rico y no solamente nos da, yo quisiera también elevar ese concepto de la identidad al buen vivir que decía usted, es decir, cómo vamos a vivir dignamente, cuál es el patrimonio que me va a hacer sentir digno, porque el patrimonio que tenemos nos genera o una atadura al pasado o una expectativa del deber ser en el futuro, un deber ser que no está generado por nosotros mismos. Que viene desde unos discursos de legitimación que son coloniales, que son blanqueadores, que son racistas, etc. Todo lo que hemos conversado durante esta mesa. Entonces, si nosotros nos despojamos de eso y decidimos, y nos sabemos capaces de decidir participativa y comunitariamente, ¿a qué le damos valor? Es decir, ¿qué legitimamos como patrimonio? Y eso lo reproducimos desde los espacios educativos, que son fundamentales, porque es el espacio desde donde nosotros vamos generando, nos vamos arraigando y fortaleciendo esos fetiches. Es decir, esto sí es importante, ¿por qué? Porque es patrimonio, porque es monumento, porque me dijeron que tenía que serlo. Entonces, me parece que el paso 1 en el que hacemos, quisiera proponerles cerrar así, es sabernos que nosotros somos quienes decidimos qué es importante. Y saber que tenemos ese poder de legitimar o no determinadas prácticas, espacios, afectos y momentos. Entonces, también quiero, aunque ya se haya ido la secretaria de Cultura, quiero agradecerles a ustedes por haber venido, a ella sobre todo por impulsar estos espacios. A mí me da mucha pena que no haya venido más gente y que no venga, por ejemplo, yo creería que deberían los funcionarios del municipio estar sentados aquí un montón. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos darnos estos espacios de discusión, necesitamos entender de qué estamos hablando, qué estamos reproduciendo, a qué le estamos dando valor, o si tenemos la posibilidad como institución de empezar a entregar valor, empezar a reconocer, empezar a vivir dignamente desde una decisión soberana que sea colectiva y construida desde adentro. Entonces, les agradezco nuevamente por su presencia, a y el ponente, a la Laura que se ha sacado del aire para organizar todas estas jornadas, a los chicos de comunicación, y les esperamos, ojalá los próximos encuentros traigan a sus personas conocidas, recomienden el espacio, porque sí creo que es importante que nos demos estos momentos de reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Muchísimas gracias a todos y todas quienes han podido acompañarnos el día de hoy en esta segunda jornada. Invitarles el próximo 29 de septiembre, vamos a tener la tercera jornada, va a ser en el Centro de Arte Contemporáneo. Y únicamente también extenderles ahí la invitación para que revisen las redes sociales de Quito Cultura. En estos espacios van a estar subidas de estas intervenciones y también las de la semana anterior, si es que se quiere revisar un poco más detenidamente todo lo que se ha podido comentar acá en el auditorio. Nada más, muchísimas gracias, excelente tarde.